Chelsea y Real Betis se verán las caras el próximo miércoles 28 de mayo en la final de la Conference League, un título europeo más para los Blues o el primero de su historia para los verdiblancos. Pues quédate, que te lo cuento yo. Soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la final de la Conference League, porque se va a celebrar en apenas unos días después de haber tenido esta misma semana ese Tottenham campeón, que se ha proclamado campeón después de meter al United en la final de la Europa League. Vamos a comentar pues todo lo que nos espera esta final de la Conference, que enfrentará a Real Betis y a Chelsea. Y para ello se vuelve a pasar por el canal alguien que ya empieza a ser viejo conocido, Pablo Montaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas. Repito, después de esa previa en la final del Tottenham-Manchester United, como comentabas, que ha terminado con el equipo de Ange Postecoglou campeón, el equipo menos malo de los dos es el que al final ha terminado proclamándose campeón de la segunda competición continental. A ver si en esta final de Conference entre Real Betis y Chelsea, como decías, que los dos llegan en una situación completamente distinta a la que llegaban Tottenham y United a su respectiva final. A ver si por lo menos tenemos un mejor partido, más fútbol y algo mejor que contar después de que se juegue el próximo miércoles 28 de mayo en Breslavia. Hablábamos la semana pasada con el tema de la previa entre United y Tottenham, del ambiente en Londres. En aquel momento, hace una semana exactamente, pues no estaba la cosa tampoco demasiado alterada, pero claro, después de lo que pasó anoche, pues supongo que la historia habrá cambiado, ¿no? Tú que estás allí, cuéntanos un poco qué tal las sensaciones, qué tal los aficionados de los Spurs. Pues yo creo que la mayoría que fueron al partido están todavía, yo creo que celebrando y tirados por las calles de Bilbao, aprovechando ese histórico triunfo, porque son 17 años sin haber ganado un título, 41 años sin haber conquistado un trofeo europeo, muchos años de espera, muchas decepciones que llevaban los Spurs durante este trayecto. En la temporada yo creo que menos se esperaba, porque no consiguió un título del Tottenham con Mauricio Pochettino, después de haber alcanzado la final de las Champions, en los momentos de mejor fútbol, de la mejor época del Tottenham en su historia reciente, no fue capaz de ganar nada, ni siquiera teniendo a Harry Kane, uno de los mejores delanteros, para mí, eso ya personal, de la historia, teniéndolo arriba, fue capaz de ganar nada, y en una temporada nefasta, pues ha sido cuando se ha proclamado campeón. Entonces van a tener muchos motivos para celebrar los aficionados del Tottenham. Poco a poco irán regresando a la capital inglesa desde Bilbao, y las celebraciones van a ser, yo creo, importantes, porque había muchas ganas. Se veía ayer también en las imágenes la emoción que tenían los aficionados del Tottenham después de ese pitido final, con las lágrimas también del propio Heung-min Son sobre el césped de San Mamés. Así que va a ir cogiendo color con el paso de los días, y cuando vuelva también el equipo de vuelta de España para celebrar. Todavía no se sabe de manera oficial si va a haber alguna recorrido con autobús por la ciudad, pero yo auguro que sí va a haber celebraciones del Tottenham en estos días. Hombre, desde luego da para festejar 17 años sin ganar nada. Ya lo comentábamos en la previa la semana pasada, que pues al final ambos equipos tenían ambiciones distintas, pero muy altas, de poder ganarla. Lo ha acabado haciendo el Tottenham, pues arrancando esa sequía que tanto ha arrastrado en los últimos años, y da para celebrar. Comentábamos en ese momento la situación en la que venían ambos equipos, que ya lo has mencionado tú antes, dos equipos pues en contextos parecidos, que en la final lo habían puesto todo en la Europa League, habían conseguido dar a la final, y el que saliera campeón, pues su temporada, de cara a la temporada que viene, el planteamiento del equipo iba a cambiar mucho. No pasa lo mismo, ya cambiamos de tercio y hablamos de la Conference League y de su final, entre Chelsea y Betis, porque a día de hoy que se está grabando, jueves 22 de mayo, todavía le queda al Chelsea la última jornada por disputarse de la Premier, y todavía tiene opciones de meterse en Champions o no. Puede quedarse ahí la cosa, y al final el título de Conference le daría una clasificación segura a Europa League, cosa que por vía Liga ya iba a conseguir sí o sí, pase lo que pase.
historias diferentes para el Betis, porque el equipo ha estado hasta el final ahí pegadito a los puestos de Champions, se ha descolgado en las últimas jornadas y se ha quedado sin opciones de cara a la última, y también tiene el puesto de Europa League asegurado. Entonces es un poco una motivación diferente, ¿no? Porque al final parecía que el Betis podía llegar a... Bueno, de hecho tiene la motivación de conseguir su primer título europeo de la historia. En cambio el Chelsea, yo no sé si va a tener la mente más en lo que pase el fin de semana previo a esa final, porque se lo juegan todo para entrar en Champions, ¿no? Son contextos un poquito distintos con los que hablábamos de la final de la Europa League. Son contextos distintos, pero yo creo que podríamos asemejarlo, no por el momento de los clubes, ni muchísimo menos los proyectos, pero sí por los objetivos y las ambiciones de cada uno. Igual que al Manchester United, me acuerdo, Leo, que comentábamos que yo creo que le importaba más jugar en Champions que ganar la Europa League, que habría sido importante igualmente para el United ganar un título europeo, también después de la final de Europa League perdida contra el Villarreal hace unos años, porque son 2 finales de Europa League seguidas las que ha perdido. Yo creo que eso le pasa al Chelsea. El Chelsea está muy bien y estaría muy bien ganar la Conference League, pero estamos hablando de un club que tiene 2 Champions. Entonces, ganar una Conference League, digamos, no es menospreciarla, pero sí que para un club como el Chelsea sería algo menor, que lo importante para el Chelsea, después de 2 años fuera, también muy complicados, tanto en lo deportivo como en lo institucional, como en lo económico, volver a la Champions en el primer año de Maresca es el objetivo prioritario y principal. Va primero a la Champions, aunque los jugadores digan que quieren ambos objetivos, que es normal, que al futbolista lo que le gusta es colgarse una medalla y levantar un título al final de temporada. Para el Chelsea es más importante como club, y también para el Chelsea, para los aficionados blues, es más importante ir a la Champions. Y asemejando también el caso con la Europa League, tenemos el caso del Tottenham, en el que jugar en Champions pues está bien, porque bueno, está jugando en la máxima competición continental, con lo que te da también y te reporta económicamente, pero el Tottenham, lo hablábamos, 17 años sin ganar un título, 41 sin ganar un título europeo, lo que necesitaban los Spurs era tocar plata. Y eso es, yo creo que lo que más ansía el Real Betis y el aficionado del Real Betis, porque no solo sería su primer título europeo, sino que sería su primer título europeo en su primera final europea. No había pasado nunca de cuartos de final en competiciones europeas el conjunto verde y blanco. Va a estar en esta final de Europa League, de Conference League, por primera vez en su historia, después de haber tenido años positivos en Europa League, pero nunca terminando de dar el paso definitivo. Y ahora, con Manuel Pellegrini, que es, ya se podría decir, el mejor entrenador en la historia del equipo de las 13 barras, después de todo lo que ha conseguido, 5 clasificaciones a Europa de manera consecutiva, más la que va a conseguir ahora con el conjunto verde y blanco, ya como comentabas tú, ya tiene asegurada la Europa League del próximo curso, a pesar de no haberse clasificado a Champions, aunque lo ha estado peleando hasta el final. El objetivo del Real Betis es ganar esta Conference League y poder poner el broche de oro a una temporada que ha ido de muy poco a muchísimo más, y encima hacerlo ante todo un Chelsea, que sería incluso más meritorio si cabe para el equipo hispalense. Sí, ahora que lo dices, sí que es verdad que tienen una cierta similitud ambas finales por el tema de las ambiciones de los dos equipos. Es verdad que el Betis pues ansía mucho ese título europeo, y al Chelsea pues sí, lo tiene ahí, pero la prioridad, digamos, que es clasificarse a Champions, tú mismo lo has dicho. Sí. Hablemos primero de los Blues, porque quiero que analicemos un poquito su temporada por encima, porque la realidad es que es un equipo que empezó de todas con la Premier. El ritmo que impuso en la primera mitad de la temporada, quizás un poquito antes, se empezó a caer, pero bueno, en los primeros partidos yo recuerdo que se le llegó a considerar... Hasta antes de Navidad, podríamos decir. Sí, hasta antes de Navidad creo que se le llegó a considerar incluso candidato a esa carrera de 3 en la Premier junto a Arsenal y Liverpool. Se ha acabado cayendo un poco el equipo y luego ha vuelto a remontar. Digamos que ha tenido ciertos altibajos de cara desde esa etapa, más o menos, desde esas fechas hasta el final de la temporada. Y creo que a pesar de eso, el proyecto con Maresca, al menos las conclusiones que podemos sacar de momento, pase lo que pase en la última jornada de Premier y lo que pase en la final de la Conference, yo creo que pueden ser medianamente positivas, porque aquí lo mencionábamos en el canal al principio de temporada, justo antes de que empezara, tras haciendo pues un poco un repaso del mercado de fichajes, que realmente la gente
como es evidente, porque creo que es algo que no habíamos visto un precedente así en el mercado de fichajes, un equipo que vaya a fichar tantos futbolistas de forma un poco innecesaria, vamos a decir, es lo que se presuponía, pero yo reforzaba mucho la teoría de que pues quizás sí es un equipo que tiene muchísimos futbolistas que no van a tener minutos, pero a la hora de tener 3-4 competiciones, como es el caso del Chelsea, le va a ayudar mucho a poder rotar. Y precisamente si ahora mismo opta por un título europeo es porque esa plantilla tan amplia le ha permitido que los jugadores más importantes no hayan tenido que participar en esas fases de grupos, pues que en cierto momento se pueden presuponer pues algo duras, ¿no? Irte a jugar a Kazajistán un jueves teniendo Premier League el fin de semana, pues a nivel físico los jugadores yo creo que se les hubiera pasado un poco más, y que ha llegado tan bien al final de la temporada, pues se lo ha dado esa profundidad de plantilla, ¿no? Sí, la verdad que Maresca desde que llegó se ha ido teniendo muy claro cómo iba tomando sus decisiones. Cuando llegó dijo qué futbolistas quería en su plantilla y a cuáles no, y ahí se les dio salida. Incluso hubo un tiempo que algunos estuvieron apartados de los entrenamientos hasta que se les buscó un nuevo destino. Después sorprendió en verano cuando anunció que, por ejemplo, Cole Palmer se quedaba fuera de la lista de Europa para esa fase de liga de la Conference League, pero él lo justificó diciendo que podían afrontar esa fase de la competición sin su mejor jugador, porque tenían otros futbolistas capaces de rendir a un gran nivel. El tiempo le ha dado la razón, porque superó sin ningún tipo de contratiempos la fase de liga, goleando a casi todos los equipos sin perder un solo partido, arrasando como primer clasificado de la liga, de esa liguilla de Conference League. Y ya en las fases eliminatorias es cuando han empezado a jugar, incluso incluidos en la lista A de UEFA para disputar la competición, los Cole Palmer, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Levi Colwill, Neto. el resto de jugadores más, claro, Marco Gurella, que ha estado jugando durante la fase de liga, pero en la fase eliminatoria es cuando han sido ya más importantes y más titulares. Y lo cierto es que con respecto a la temporada en general del Chelsea, te diría que es una temporada rara, porque nadie esperaba que Maresca fuera capaz de meter al equipo tan rápido en la parte alta de la tabla en su primer año. Él mismo negó una y otra vez que no estaban en la carrera por el título, y al final del tiempo le acabó dando la razón, porque mucha gente lo incluía por el buen rendimiento, quizá no futbolístico, pero sí de resultados que estaba teniendo su Chelsea. Todo el mundo decía que sí, que estaban metidos en la carrera. Llegó a estar segundo el Chelsea, si no recuerdo mal. Ahora mismo estoy tirando de memoria. Y Maresca insistía en que no, que el proyecto de Arteta llevaba 5 años en funcionamiento, que el del Liverpool es verdad que Arne Slot también era nuevo, pero que venía con todo el legado y la herencia previa de Jürgen Klopp. Incluso cuando todavía estaba ahí, antes de caerse el Manchester City de Guardiola, que eran muchos años de Pep, con su hegemonía que ha tenido en la Premier, y que era imposible que a él lo incluyeran ahí. Y así fue cuando en Navidad empezó el bajón, ya no solo futbolístico, sino de resultados de este Chelsea, y empezó a caerse, incluso alejarse un poco de esas posibilidades de meterse en las Champions. Pero lo cierto es que los Blues, con peor o mejor juego, con peor o mejor rendimiento de sus máximas estrellas, ha estado ahí, se ha mantenido en los puestos Champions prácticamente toda la temporada, y como decías, contra el Nottingham Forest en la última jornada, que ha causado bastante polémica, porque el Betis va a tener 48 horas más de descanso que el conjunto londinense de cara a la final de Conference League, porque el Betis sí ha podido mover su partido y el Chelsea no, al ser jornada unificada en la Premier, porque todavía hay muchos equipos con los puestos de Champions en juego, era inamovible. Además, el sábado se juega la final de ascenso de Championship en Inglaterra, de cara del ascenso de Championship a Premier League entre Sunderland y Sheffield United, y también estaba el calendario muy apretado a la hora de confeccionarlo. Y lo cierto es que eso llega con posibilidades hasta la última jornada de meterse en la Champions, pero digamos que en las últimas semanas, aunque han conseguido buenos resultados, han conseguido victorias importantes, la última contra el Manchester United, para meterse de lleno en esa carrera por la Champions. Es un tramo de temporada extraño, porque a Stamford Bridge no termina de convencerle la propuesta de juego de este Chelsea, ya que muchas veces ese juego horizontal de pases completamente inocuos y que
parece muchas veces que es pasarse el balón por pasárselo, que pierde mucho la verticalidad del juego. A Stamford Bridge no le gusta y el run en las gradas del estadio del Chelsea se ha escuchado en más de una ocasión, incluso en este momento de la temporada en el que se jugaba la Champions, y al mismo tiempo tiene a ciertos futbolistas un poco desconectados, como es Cole Palmer, que ha marcado un gol en los últimos 19-20 partidos. No llega. La caída de Palmer en la segunda mitad de temporada es brutal. Sí, o sea, empezó bien, empezó con una línea parecida a la que terminó la temporada pasada, que fue increíble, generó 40 goles en su primer año en el Chelsea, se confirmó como una de las estrellas de la Premier, pero ha sufrido un bajón importante, tanto de estadísticas y de cifras como de sensaciones que transmite sobre el campo. Ahora parece ser un futbolista que necesita recibir en la media punta el balón y tener que ser determinante en cuanto recibe el balón. Antes tenía muchísima más libertad partiendo desde la banda y era un futbolista más diferencial y determinante con esa libertad de movimientos que parecía darle Pochettino en la temporada pasada en el Chelsea. Y es verdad que eso, que además de Palmer está Nico Jackson, que se expulsó, porque es que se autoexpulsó contra el Newcastle con una roja inexplicable cuando el Chelsea estaba jugando la Champions. Después otros futbolistas que por lo físico no terminan de rendir. Jadon Sancho, que ha vuelto a caerse un poquito en su rendimiento. La portería, que sigue dejando muchas dudas. Pero a pesar de todo, el Chelsea lo que le pasa es que aunque no despliegue un gran fútbol, y a veces se pueda decir, como he escuchado a varios compañeros en España, que siguiendo al Chelsea en las últimas semanas de cara a la final contra el Betis, que Chelsea no juega nada. Lo que tiene el Chelsea son futbolistas de clase mundial, algunos de ellos capaces de marcarte las diferencias en un partido y de ganarte partidos por mero talento individual. Porque Reece James, Marco Cucurella, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, el propio Cole Palmer, incluso no estando bien, son futbolistas que por un mínimo detalle te cambian un partido, incluso cuando el equipo no está bien, y eso es a lo que se aferra el Chelsea, tanto para meterse en la Champions como para intentar ganar la Conference League en Polonia. A ver, es que sí es cierto que hay algunos futbolistas, el caso más destacado desde luego es el de Palmer, que han tenido, pues digamos, ritmos inconsistentes a lo largo de la temporada. Palmer empezó a nivel de, pues otra vez superestrella como el año pasado y se ha acabado cayendo. Jadon Sancho de más a menos. Pedro Neto, por ejemplo, yo creo que es un poquito al contrario, de menos a más, aunque tampoco ha acabado dando lo que se esperaba de él. Yo creo que, digamos que Enzo Fernández y Moisés Caicedo son un poco la línea consistente de ese Chelsea, ¿no? Que pues más o menos siempre rinden al mismo nivel. Además, este año en una temporada, o sea, sobre todo al principio de temporada, yo recuerdo a Enzo Fernández mucho más en esa, digamos que en ese 3-box-3 que a veces ha impuesto Maresca, traído un poquito de Guardiola, influenciado por Pep. A Enzo Fernández mucho más cerquita del área y en una versión mucho más goleadora. No sé, creo que Maresca sí que es cierto que a lo largo de la temporada ha ido encontrando las piezas para ir encajando cuando las cosas no funcionaban. Y a veces no, porque quiero decir, muchas veces el Chelsea pues simplemente, tú lo has dicho, ha desplegado un juego un poco plano, incluso se le ha llegado a recriminar desde la propia grada, desde Stamford Bridge, y la temporada ha sido, pues eso, altos y bajos, algo inconsistente, pero yo creo que si nos paramos a mirar plantilla por plantilla, jugador por jugador, pues esto yo creo que adecuándolo a la final no influye tanto, pero si lo pusiéramos todo en juego en una eliminatoria, no sé si habría muchas dudas de si el Chelsea pues sería un gran favorito ante el Betis. Un Betis del que podemos hablar ahora porque al igual que el Chelsea ha tenido un inicio de temporada muy bueno y se ha acabado cayendo, en el Betis ha sido precisamente al revés, porque la primera vuelta con Pellegrini, que tú mismo lo has dicho, eso es algo pues subjetivo, pero yo creo que hay poca discusión en que es posiblemente el mejor entrenador de la historia del club, y ha sido, bueno, la primera vuelta de esta temporada fue la peor de su historia con 26 puntos en esa primera vuelta. Un equipo que pues al final la plantilla era un poco corta. Yo creo que se le sigue pidiendo a Pellegrini que saque el mismo partido de la plantilla como había estado haciendo en años anteriores, clasificándose para Europa de forma consistente, ¿no? Que digamos que es el entrenador que ha hecho que el equipo verde y blanco dé ese salto a esa zona media alta de la tabla. Pero claro,
este año sufre bajas importantes, tampoco se reforzó bien, pero es cierto que gracias a ciertos nombres propios, como son el de Anthony, el Cucho, que también ha dado algo de energía, pero sobre todo el de Anthony, ha renovado un poco pues las energías de un Betis que ha llegado muy bien al final de temporada, también por la recuperación de la lesión de Isco, Lo Celso, que también pues ha sido determinante en ciertos momentos. Al final yo creo que el Betis ha hecho el ritmo correcto para llegar a una final, vamos a decir. Así como el Chelsea pues llega con algo de dudas y no sabemos si se juega demasiado en la Conference, el Betis llega a la oportunidad de hacerse con su primer título europeo de la historia en un ritmo ascendente, quitando los últimos partidos de Liga, quizás se ha pinchado un poco y se ha separado de la Champions, pero en un ritmo muy positivo. Sí, coincido y me voy un poco atrás en lo que comentabas de que el Chelsea parte como favorito por nombres propios, porque al final, sobre todo por profundidad de plantilla que tú mismo comentabas, que el Betis se le ha quedado un poco el equipo corto y que con el paso de los años a Pellegrini se le ha ido empeorando la plantilla, perdiendo a muchos nombres propios importantes, Sergio Canales, Nabil Fekir, Andrés Guardado, Alex Moreno, Germán Petzela, todos esos, Guido Rodríguez, todos esos futbolistas han ido saliendo del equipo y sus reemplazos no siempre han sido del mejor nivel, y ahí el Chelsea sí que tiene una plantilla más amplia y casi 2 equipos titulares que podrían salir en esa final de Conference, pero la nota final de este Chelsea, lo comentaba el otro día con un exfutbolista que pude entrevistar del conjunto Blue, Pat Nevin, que decía que no se le puede poner una nota todavía a la temporada del Chelsea porque la nota del Chelsea llega con estos 2 últimos partidos. Porque clasificarte a Champions y ganar la Conference te pone una nota, y quedarte en Europa League y no ganar la Conference, o incluso no llegar a la Champions y ganar la Conference, te pone otra nota radicalmente distinta. Ahí la cosa con la temporada del Betis cambia. Sí que es verdad que ganar un título europeo es importantísimo y pues uno de los mayores triunfos en la historia del conjunto verde y blanco. Pero el hecho de haber remontado de la forma en la que lo ha hecho el equipo de Manuel Pellegrini en los últimos 4 o 5 meses de competición, hay pocos béticos, yo creo, que se lo esperaban y se lo imaginasen, porque al final la sensación es que empezaba a haber bastante desilusión entre los aficionados del Real Betis por gente cercana. No te diré que estaban pensando en el descenso, pero sí que las opciones de ir a competiciones europeas se alejaba, y la gente, muchos aficionados del Real Betis empezaban a pensar, vamos a intentar que sea una temporada tranquila, porque la sensación que transmitía el equipo sobre el campo, un poco, no de desgana, pero sí de una desconexión total de fútbol, de un bajón importante de los futbolistas más determinantes, de un equipo que no transmitía como para volver a luchar por Europa. Y entre los fichajes invernales que tú comentabas, el liderazgo futbolístico y motivacional y personal de Isco Alarcón, y un par de piezas que ha tocado Manuel Pellegrini para cambiar el equipo, la entrada de Jesús Rodríguez, el joven canterano, le dio otro aire al equipo. Después también incluyó a Pablo Fornals, ex del West Ham, en el centro del campo junto a Johnny Cardoso, y ha funcionado bastante bien, porque en la derecha Fornals no estaba rindiendo bien en su primera temporada, no hizo malas cifras, pero no estaba siendo el futbolista determinante que se había visto en el West Ham, y haciendo ese doble pivote ha funcionado bastante bien. Bartra ha vuelto a elevar su nivel. Ricardo Rodríguez, que era una de las grandes decepciones de la temporada, ha incrementado el nivel. No es Alex Moreno subiendo la banda izquierda y siendo el lateral punzante que era el ahora jugador del Nottingham Forest, cedido por el Aston Villa, pero el chileno al menos chileno y al mismo tiempo también suizo, internacional, ¿no? Sí. Con la selección de Suiza, que también tiene sus raíces chilenas. Me ha venido el chileno porque se habló mucho que fue Manuel Pellegrini el que lo convenció, porque creo que su madre es chilena y por ahí le convenció para llegar al Real Betis. Y Ricardo Rodríguez es uno de los grandes ejemplos de futbolistas que han ido a la par que el Betis esta temporada, que empezaron muy mal y poquito a poco Pellegrini ha tocado algunas piezas y ha mejorado. De ahí que, como tú mismo decías, Leo, los últimos partidos sí que es verdad que no son nada positivos del Real Betis, porque ha tenido tropiezos importantes, el último contra el Atlético de Madrid, pero yo creo que también condicionados porque la plantilla en general y también ya la afición tiene la cabeza más puesta en
en jugar la final de la Conference que en luchar la Champions, también porque se había complicado, dependía el Betis del Villarreal, o sea, al no depender de sí mismo ya la cosa se complicaba, y con el Villarreal como un tiro, con Ayoce Pérez marcando un gol tras otro, ya la Champions se ponía difícil, y ahí es cuando ha bajado un poquito el pistón el equipo de Manuel Pellegrini, y la cabeza ahí está ya pensando en la Conference y en esa gran final contra el Chelsea. A ver, es que visto en perspectiva, yo si nos ponemos a hablar de, por ejemplo, de cara a la final, quién sería favorito, pues lo hemos dicho, quizás por plantilla deberíamos considerar al Chelsea, pero la realidad es que por narrativa, hablábamos de narrativas la semana pasada con el tema de la Europa League, en esta yo creo que aquí se las lleva todas el Betis, porque al final, vale, la temporada pues empezó muy mal, pero el hecho de remontar de esa forma te hace llegar al final de la temporada, al tramo final, de forma muy positiva, con muchos futbolistas, tú lo has dicho, enchufados, que antes pues quizás podían estar más desconectados. Has recuperado a tus mejores futbolistas para la causa justo en el momento más importante de la temporada, tienes la motivación extra, que no es otra que ganar tu primer título europeo, y en cambio el Chelsea da la sensación de que, pensándolo yo, preparando el vídeo, digo, claro, es que pase lo que pase en Liga, si el Chelsea pierde y se queda fuera de la Champions en Liga, yo creo que van a llegar ya con la resaca un poco, por poner un símil, como le pasó al Liverpool en la Copa de la Liga, que cuando perdió esa eliminatoria contra el PSG llegó ya muerto y desmotivado a esa final, prácticamente no la jugó. No al mismo nivel, pero de alguna forma parecido. El hecho de que pues el requisito para este Chelsea, por la inversión y por el proyecto, es meterse en Champions. Si no lo hicieran, quizás llegarían algo pues con la cabeza un poco ya comida, y pasaría lo mismo, yo creo, un poco también si ganan, porque si están tan metidos en meterse en la Champions, es como ya el objetivo está cumplido. Y pues sí, ahora vamos a jugar la final y si ganamos un título europeo, genial, pero claro, hablamos de un Chelsea que hace un par de temporadas, pues bueno, hace un par, por decir un número, vaya, que hace unas temporadas ganó la Champions. Junto al Manchester City es el último campeón inglés de la Champions. El City la ganó en 2023 y el Chelsea en 2021. No hace tanto tiempo que ganó el Chelsea la Champions. Exacto, o sea, yo creo que el problema aquí ha sido pues que no han conseguido encontrar un proyecto consistente, porque la nueva propiedad, Todd Boehly, ha tenido muchos problemas, lo estuvo con Tuchel, tampoco encajó Pochettino, y al final pues parece que han encontrado un poco la fórmula, o que podrían haberla encontrado con Maresca. Hay que ver cómo se mueve esto también a medio y largo plazo, porque de momento tenemos muy poco visto. Pero es lo que digo, yo creo que a nivel de motivación por la final, el Chelsea sí es un título europeo, está muy bien, pero yo creo que es un bien menor en comparación como lo es como el Betis. Entonces yo, si tuviera que dar un ganador, es difícil, pero yo creo que aquí las tengo todas con el Betis. Es que el hecho del espíritu de querer ganar esta final, y por ganas y por todo y por lo que pueda pasar en Liga, sea lo que sea en Premier con el Chelsea, yo creo que aquí daría un poquito favorito al equipo de Manuel Pellegrini. Y además, bueno, aprovechando que mencionas a Pellegrini, no hay más que escuchar sus últimas declaraciones sorprendentes en el punto en el que el propio Pellegrini ha restado favoritismo al Chelsea, cuando lo normal es ver lo contrario, es decir, ver a un entrenador echar balones fuera y quitarse esa presión y esa vitola de favorito que normalmente pesa y a veces puede ser un condicionante. Pellegrini en el Media Day que tuvo, en la rueda de prensa del UEFA Media Day que tuvo hace unos días, comentó que no ve tan favorito al Chelsea, cosa que quiere decir pues de la ambición y de lo claro que tiene el técnico chileno, el ingeniero, que quiere ganar esta Conference League con el Betis. Y estamos también en una temporada en la que, sobre todo en el fútbol inglés, los títulos se los están llevando los que más lo quieren. No el que parten como más favorito, no el que quizás venga con mejor trayectoria o en mejor dinámica, sino el que más lo quiere. Ha pasado con el Tottenham de una forma un poco, digamos, diferente, porque los dos necesitaban el título, pero el Tottenham yo creo que quería más ese título que el Manchester United. Ha pasado con la FA Cup, porque el Crystal Palace quería y necesitaba ese primer título en 120 años de historia y lo quería muchísimo más que el City. Pasó con el Newcastle, que tú mismo comentabas. Han sido 70 años sin títulos domésticos desde el 69, que ganó la Copa de Ferias, sin un título para los Magpies, y en esa final de Copa de la Liga se vio, pasó por encima, a pesar de que el resultado fue corto, 2-1, si no recuerdo mal,
el Newcastle pasó por encima completamente del Liverpool, que venía no hubo dos equipos en esa final, no, hubo solo uno. O sea, le pasó por encima y el gol llegó de Chiesa en los últimos minutos en el añadido, porque el Liverpool estaba volcado, pero esa final podría haber acabado 3-1, 4-1 perfectamente, porque fue un muy buen partido del Newcastle. La Premier, obviamente es un título y un trofeo diferente, pero el Liverpool la ha querido más que nadie, porque la última Premier que ganan con Klopp en 2020 es en pandemia, sin aficionados en las gradas. Llevaban más de 30 años queriendo conquistar un título liguero, y esta Premier han puesto mucho empeño por conseguirla. Entonces, yo, ya que estoy en Londres y me dedico a esto, me fijo más en el fútbol inglés, pero sí que es verdad que es la temporada de que los equipos que más quieren llevarse los títulos, que más empeño ponen y que más ilusionados llegan a las finales, son los que se lo están llevando. De ahí que comparto contigo, Leo, el tema de que el Betis, si llega a esta final con esa ambición y esa, pues, no necesidad, porque no es una necesidad del Betis ganar un título europeo para confirmar lo buen equipo que ha hecho al Betis Manuel Pellegrini, pero sí para reivindicarse ante, pues, el resto de conjuntos europeos. Si pone la misma ambición y las mismas ganas y la misma fe que el Crystal Palace, que el Newcastle o que recientemente el Tottenham, va a estar más cerca de conseguir el título, porque va a igualar o equiparar ese favoritismo que puede tener el equipo de Maresca en lo futbolístico, se podría decir. A ver, es que tú lo has dicho con las declaraciones de Pellegrini, y yo creo que es lo que tiene que hacer exactamente. O sea, es el momento de hacerse grande y de creérselo y de ir a por todas en esa final, porque tú lo has dicho, no es una necesidad. Realmente clasificados a Europa ya están, pero la narrativa que aporta la temporada a un Betis que empieza tan mal, no creo que se vaya a recordar nunca como la primera peor vuelta de la historia de Pellegrini, pero... No, te iba a decir, Leo, que ya no solo en la Liga, sino que ahora, recordando, el Betis estuvo a punto de quedarse fuera de la fase de Liga de Conference. Se clasifica para el playoff. De hecho, tengo aquí las... entre los 8 primeros, es que estuvo a punto de quedarse fuera de la ronda eliminatoria previa. Sí, no, sí, es que la diferencia de rendimiento en la Conference, por ejemplo, por poner un ejemplo, es abismal. O sea, el Chelsea es el equipo con más goles en la Conference, 38 goles en 12 partidos, ya ha ganado 11 de esos 12, y el Betis, por el contrario, tiene 7 victorias en 14 partidos, son 3 empates y 4 derrotas. Quiero decir, eso te dice, en la fase de Liga, fase de la liguilla, lo justo que fue el equipo, y al final, pues mira, ha acabado llegando, además, venciendo, yo quiero decir, de forma muy honrada a una Fiorentina que también llegaba potente y además regalando buenos partidos. O sea, de Conference, además. Sí, yo quiero decir, a mí me ha parecido que el equipo de Pochettino lo ha querido más que nadie, tú lo has dicho, y parece que es la temporada de eso. Así que yo, y ahora ya para cerrar con un pronóstico, si tuviera que dar un resultado, yo digo que el Betis 2-1. Es que me lo creo mucho en esta final. Wow. O sea, me cuesta mirar los pronósticos, porque después cuando no salen bien, pienso que he tenido yo parte de culpa en dar ese pronóstico y en haberme equivocado. Pero diré que creo que va a ser una final larga y que por lo menos en los 90 minutos puede acabar en empate. Eso sí, que un 1-1 yo creo que sí puede acabar ahí, y ya en la prórroga y posibles penaltis no sé cómo puede salir eso. Peligro con la final larga, porque entonces ahí el Chelsea sí que con la plantilla tan amplia que tiene va a tener armas por todos lados. Sí. La única premisa que ponemos, y desde aquí hacemos un llamamiento, porque algunos nos levantamos a ver el partido desde la otra punta del mundo a las 5 de la mañana, es que sea mejor que la final de la Europa League, porque lo hemos hablado fuera de cámaras. Esperemos. Futbolísticamente ha sido desastrosa, pero bueno, esperemos, y yo creo que sí, que nos regalarán una mejor final Betis y Chelsea. Pablo, un placer tenerte por aquí, como siempre. Un placer enorme para mí esta segunda invitación en una final tan especial entre Real Betis y Chelsea de esa Conference League. Y nada, en unos días comentaremos y hablaremos qué ha pasado en Breslavia, en Polonia, en donde van a acudir en masa béticos y aficionados blues desde todas las partes del mundo. Y eso, esperemos sobre todo que sea también un buen espectáculo futbolístico y que el equipo español sea el que finalmente se acabe llevando el título europeo.
Aquí estaremos para comentarlo, pase lo que pase, después de esa final de conference. Y a ver si nos vemos más pronto con otra colaboración cerquita de cara al mercado de fichajes. A vosotros, muchachos, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, os podéis dejar un like, os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido si os mola, que estamos creciendo y que ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.